Bueno, esta semana el título de la lección 11 es Anhelo de más. Y es un título muy interesante, ¿no? Porque ¿quién tiene anhelo? O sea, todos nosotros tenemos anhelos. Pero ¿anhelo de qué? ¿Deseo de qué? Y justamente ese anhelo, si estamos relacionados con el Evangelio, está relacionado con lo que conocemos y comprendemos del Evangelio. O sea, si conocemos las promesas de Dios, anhelamos que esas promesas se cumplan en nosotros, es porque tenemos fe en esas promesas. Y esta semana nuestra lección se enfoca en el descanso prometido a Israel, cuando Dios prometió sacarlos de la esclavitud de Egipto, símbolo de la esclavitud del pecado, y llevarlos a Canaán, a la tierra prometida, lo que a su vez es un símbolo de la promesa del pacto hecho por Dios con Abraham y con Cristo. Es un símbolo de la promesa del Evangelio del Reino de Dios, de liberarnos de la esclavitud del pecado y llevarnos a su reino, para que podamos entrar en su reposo. Justamente porque son importantes, o sea, Dios usa esos símbolos. Lo que él hizo con Israel, al sacarlos de Egipto, llevarlos al desierto y hacerlos entrar en su reposo, en la tierra de Canaán, con lo que haría con nosotros. Entonces a nosotros, en vez de librarnos de Egipto, aunque estamos en medio de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, la promesa es liberarnos de la esclavitud del pecado. Ahora, si no conocemos esa promesa, no podemos tener anhelo de que Dios cumpla esa promesa y que nos libere de la esclavitud del pecado y que quite de nosotros justamente el mal tesoro de nuestro corazón. Y si no tenemos esa esperanza y no tenemos fe en la promesa de Dios, no la podemos recibir. Y nuestra lección analiza el por qué algunos de ellos, de los israelitas, incluyendo a Aarón y Moisés, no entraron al reposo de Dios, no entraron en la tierra prometida. Y aquí tenemos la imagen con la que empieza nuestra lección. Y podemos ver que incluso Moisés, cuando pecó y Dios le dijo que Aarón y él no iban a entrar, no pudo entrar, pero Dios le llevó al monte Nebo y le mostró justamente parte de la tierra prometida, aunque él no entró, pero él tenía anhelo de entrar. Como le indica Pablo, lo que había sucedido con Israel era un ejemplo para los miembros de la iglesia primitiva. Ahora fíjense, si era ejemplo para ellos, también lo es para nosotros. Para todos los que estaban siendo llamados a entrar en el reposo de Dios, en el reposo que era el antitipo del descanso sabático y de la entrada de Israel en la tierra prometida, porque las dos cosas son símbolos de la promesa del Evangelio del Reino de Dios. Y como leemos en el versículo de memoria que está en 1 Corintios 16, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, como él dice en otra parte, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Son ejemplos. ¿Por qué? Porque Dios también nos llama a nosotros a entrar en su reposo. Y por supuesto, estos hechos también son un ejemplo para los miembros de la iglesia remanente, a los que Dios le dio la misión de recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra por el hombre pecado, para que los lugares asolados fueran reedificados y nosotros, como los miembros de la iglesia primitiva, entráramos en su reposo, en el reposo prometido en el nuevo pacto. Y eso es claro, hasta que no hiciéramos esa tarea, nuestro primer trabajo, no entraríamos en el reposo, no entraríamos en Canaán. Y además Dios tomó como ejemplo lo que pasó con Israel para anunciar lo que pasaría con el pueblo antista, como se lo dijo Elena de Juárez. Israel tuvo una primera apostasía en Cades Barnea, a la que ella denominó apostasía alfa, y tuvo una segunda, al entrar, la segunda vez que estaban por entrar a Canaán, cuando Satanás lo tentó con las mujeres paganas y los hizo fornicar con esas mujeres y adorar a sus dioses, y cayeron al desierto. Y ese sería un tipo de la segunda vez que Dios llevaría a su pueblo a orillas de la tierra prometida para que entráramos en su reposo. Y muchos adventistas no entrarían. Por eso tenemos que tener en cuenta y analizar bien lo que pasó, porque es una profecía que nos incumbe a nosotros. Ahora,
Esto ya lo estudiamos, lo sabemos, que el Papa hizo una brecha en la ley de Dios y que en 1844 Dios le dio al polantista la misión de reparar esa brecha para que los lugares asolados por el Papa pudieran ser reedificados, y que le dijo claramente que nuestro primer trabajo era justamente lograr hacer esa obra para que existiera un reavivamiento de la verdadera piedad en medio del pueblo de Dios. Y esa era la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Y no podíamos recibir al Espíritu Santo de la promesa y entrar al reino de Dios porque no estábamos preparados. Y esa es la diferencia entre el ángel de la Odisea, principalmente, y el ángel de Esmirna. Las vírgenes salieron a recibir al esposo mientras estaban despiertas. Ellas sabían que la predicación y la creencia en el evangelio primitivo, en la verdad echada por tierra, iban siempre acompañadas de la misma ayuda espiritual, porque el que iba a predicar ese evangelio recibía el poder de Dios y el Espíritu de Dios para justamente poder predicarlo por testimonio. Y sabían que sus dones se habían perdido por causa de la apostasía y que la promesa de Dios es que volverían a vivir con el reavivamiento de la fe y prácticas primitivas. Y como Dios le mostró a Elena, eso iba a pasar en medio del pueblo adventista y antes que llegue el tiempo de angustia. Ahora, ¿pero qué pasó con el ángel de la Odisea? No tiene idea de esto y por eso no tiene anhelo de esto. ¿Sabe esto el ángel de la Odisea? No. Las vírgenes que se durmieron y llegaron a estar en la condición del ángel de la Odisea debido a la obra de los lobos vestidos de ovejas, no lo saben. No saben cuál es su misión ni cuáles son las promesas de Dios a la iglesia remanente. Ahora, ¿tiene anhelo el ángel de la Odisea de llegar a reparar la brecha hecha por el Papa y recuperar el conocimiento de la verdad? No espera eso, porque se cree rico, está engañado, cree que conoce y que tiene la verdad. ¿Tiene anhelo de que en la iglesia adventista se produzca el verdadero reavivamiento de la piedad de la iglesia primitiva? No, porque está engañado, está sin profecía y no sabe ni en qué tiempo está viviendo, ni dónde se encuentra, ni cuál es su primera necesidad. ¿Tiene anhelo de entrar en el reposo de Dios? No, porque no entiende lo que significa y esto se ve reflejado en nuestra lección. ¿Tiene anhelo de más? No. El ángel de la Odisea se cree rico, cree que conoce y tiene la verdad y de nada siente anhelo o tiene necesidad. Eso es lo que dice el testigo fiel y verdadero en Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y no tiene anhelo de cambiar. Está feliz con eso. Ahora, ¿qué necesita el ángel de la Odisea? Necesita llegar a realmente tener anhelo de más. O sea, el título de nuestra lección es lo que necesita el ángel de la Odisea, tener anhelo de más, de recibir las promesas del verdadero evangelio, de poder lavar sus ropas en la sangre del cordero, de ser revestido de vestiduras blancas porque está desnudo. Tiene necesidad de entrar en el reino de Dios, en su reposo, de nacer de Dios. Tiene que tener anhelo de vivir en su presencia y entonces va a ser saciado, de andar en sus caminos, siguiendo las pisadas de Jesús. Anhelo de ser circuncidado en el corazón, de ser transformado a imagen de Jesús, de tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, de tener oro refinado en fuego en su corazón, lo que Jesús le ofrece venderle, de tener la ley de Dios escrita en la mente y en el corazón, de tener justamente el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente, de reflejar, anhelo de reflejar plenamente la imagen de Jesús, de ser como Jesús, y poder iluminar la tierra con la gloria de Dios, para llamar a sus hermanos a salir de Babilonia y a entrar en el reposo de Dios, y de ese modo prepararle camino a la segunda venida de Jesús. O sea, tiene que tener anhelo de que Jesús venga, porque el que tiene anhelo de que Jesús venga pronto, tiene ganas de que esto pase, tiene ganas de leer, oír y guardar las palabras de la profecía. Por eso, en nuestro estudio de esta semana vamos a tratar de identificar y diferenciar claramente, con la ayuda de la palabra de Dios, cuál es el verdadero descanso prometido por Dios, de el descanso en el que cree el ángel de la Odisea.
el descanso que aparece en el folleto de nuestra lección. Porque cuando vemos que se tratan estos textos y se los leemos sin entenderlos, bueno, es triste eso. Pero bueno, vamos a ver, tratar de entender qué significa justamente los textos que cita nuestra lección. Entonces, primero vamos a empezar por los tipos proféticos utilizados por Pablo y por el autor de Hebreos. La obra que Dios realizó al librar a su pueblo de la esclavitud de Egipto en la primera Pascua. O recuérdense que la primera Pascua fue esa, la de la liberación de Egipto. Y después, para sustentarlo en el desierto y llevarlo a la tierra prometida, es un tipo de la obra que Dios prometió hacer en el tiempo del nuevo pacto. La promesa de librarnos de la esclavitud del pecado y llevarnos a su reino. Ahora, ¿quién es esclavo del pecado? ¿Por qué hay esclavos del pecado? ¿Qué significa ser esclavo del pecado? ¿Alguno de ustedes tiene idea? ¿Qué les parece? ¿Qué significa ser esclavo del pecado? Creo que el tema, en realidad el tema del pecado es un tema resuelto por Dios, y entrando en la dimensión de su amor, el tema del pecado está resuelto. Ahora, el pecado que Dios que para él es algo abominable, es la idolatría. ¿Por qué? Porque nosotros, al ser idólatras, estamos adorando a un Dios que no nos puede salvar. Entonces, estamos saliendo del alcance de su amor, y entonces, bueno, que nos salve el otro Dios. Ese es el punto, ¿no? Claro, ese es un problema. Se está acoplando el micrófono, Ricardo. Ahora, nosotros somos esclavos del pecado y no podemos librarnos. ¿Por qué? Somos esclavos de lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Es como dijo Jesús. El árbol malo, el mal tesoro de su corazón, ¿qué saca? Malas obras. Está acoplado tu micrófono, por favor. Claro. Ahí está acoplando con otro celular, parece. Sí. Pero puedo hablar, sí, pero... El micrófono. Ahí está. Entonces, fíjense que nosotros somos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque lo tenemos escrito en nuestra mente y en nuestro corazón, como dice Pablo en Romanos 8. Dice él, yo hallo este problema en mí. Hallo, ¿qué cosa? Que tengo la ley del pecado escrita en mis miembros. Miserable hombre de mí, dice. Ahora, y él se da cuenta que era esclavo del pecado. Y tenía hambre y sed de justicia. Y esa es la promesa de Dios, el que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Porque somos esclavos del pecado. Aunque no lo creamos. Porque no podemos dejar de hacer el mal. Como dice Pablo, el mal que no quiero hacer, eso hago. Y la única forma de librarnos de la esclavitud del pecado es entrar al reino de Dios y que Dios cumpla su promesa. Y Él nos guía a andar en sus caminos, nos haga andar en sus caminos y guardar por sus preceptos y ponerlos por obra, porque nosotros no podemos. Mientras Él nos transforma en imagen de Jesús y quita el mal tesoro y pone el buen tesoro y nos transforma de árboles malos en árboles buenos, de esclavos del pecado en personas libres de la esclavitud del pecado. Y ese es el objetivo de llevarnos a su reino. Somos esclavos y Él nos puede librar. Y esa es la promesa. Porque esa es la verdadera esperanza, como dice Pablo en Romanos 5. La esperanza es que nosotros se vuelva a ver la gloria de Dios, que volvamos a reflejar la imagen de Dios. Y eso solo puede hacerlo un hijo de Dios. Entonces, esa es la promesa de liberarnos de la esclavitud del pecado. Porque somos esclavos del pecado. Y en el tiempo de Josué, fíjense en el tipo, los vencedores del pueblo de Israel entraron finalmente en Canaán. Entraron en el reposo prometido, pero había un reposo que ellos no habían alcanzado. Y era el antitipo del reposo que había alcanzado Israel al entrar en Canaán. Porque Dios llevó de Egipto a Canaán a su pueblo, lo libró de la esclavitud de Egipto, pero no de la esclavitud del pecado. Entonces tendría que hacer una obra similar.
para liberarlos de la esclavitud del pecado. Ahora, ¿cuál sería el reposo que le faltaba a Israel? Es el reposo que alcanzarían, empezando por los discípulos, todos los que entraran al reino de Dios, al lugar santuario de Dios, representado en el antiguo pacto por el tabernáculo del desierto, construido de acuerdo al modelo que Dios le dio a Moisés, con las que eran figuras y sombras de las cosas celestiales, las figuras y sombras de, por ejemplo, de Jesús, del Mesías, y del santuario del nuevo pacto, del reino de Dios. Y este es el lugar a donde el pueblo de Dios sería llamado a entrar cuando se cumpliera la profecía anunciada de los sacrificios del santuario y esta profecía ya no estuviera más en pie. Porque, ¿qué es lo que pasaba? El pueblo de Dios tenía el santuario, Dios le dio la ley moral y la ley de la gracia, por la cual podía ser limpiado sus pecados y sus pecados trasladados al santuario. Pero habían entrado a Israel, pero había un lugar donde no podían entrar, a la presencia de Dios. Y Dios moraba en el santuario, en el tabernáculo, en el lugar santísimo, pero ellos no podían entrar ahí. Tampoco los sacerdotes podían entrar, solo el sumo sacerdote en el día de la expiación. Ahora, y el pecador llevaba sus pecados a la presencia de Dios, confesaba sus pecados en ese corderito simbólico, que representaba al Cordero de Dios, y tenía que degollarlo con su propia mano, después de confesar sus pecados, justamente frente al altar, y ese cordero era quemado y ofrecido en el altar, y con su sangre el sacerdote llevaba el pedido de perdón de pecados del pueblo a Dios, y si esa persona había seguido el camino, lo que establecía la ley y la gracia, el perdón era seguro, y sus pecados eran quitados, iba justificado, y el perdón simbólicamente quedaba cargado en el santuario. Dios cargaba, Dios hacía cargo de ese pecado, por gracia, por amor, aunque él todavía no había pagado, por eso todos esos pecados se cargaban al santuario, y Dios acumulaba la deuda, se la quitaba a sus hijos, y la acumulaba a él. ¿Y qué pasaba el hombre que no iba al santuario? Y seguía cargando su propio pecado, y no podía ser limpiado el pecado. Pero como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 11, un israelita que era perdonado seguía siendo esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque volvía a pecar y volvía a tener que tener una ofrenda por el mismo pecado y a repetirse el mismo pecado y venir de nuevo al santuario, porque seguía siendo esclavo del pecado. Ahora, todo esto se acabaría cuando se empezara a cumplir la profecía del santuario. O sea, la profecía anunciaba que en el altar moriría el Cordero de Dios, cargando los pecados del pueblo de Dios. Y esa profecía se cumplió cuando realmente hubo un Cordero que no tenía mancha y era libre de pecado, y llegó a ser el Cordero de Dios, y Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, como padre de familia. Y ahí se cumplió la profecía del altar, y todos estos servicios que se hacían con la sangre de los animalitos simbólicos dejaron de estar en pie, porque la profecía se empezó a cumplir, y todo esto que se hacía en la primera parte del tabernáculo, con la sangre de los corderos, dejó de estar en pie. Y todo lo que era simbólico se transformó en real. El altar es el lugar donde murió el verdadero Cordero de Dios. La fuente, que era simbólica, ahora está vigente. ¿Por qué? Porque es la justicia de Cristo, símbolo de la justicia de Cristo, en la cual podemos lavar nuestras ropas, la sangre del Cordero, y una vez limpios, entrar a la presencia de Dios, al lugar donde no podía entrar israelita, ahora se puede entrar. Y entonces el que entra por esa puerta, ahí entra en su reposo, en el reposo prometido por Dios, porque ya deja su camino, porque los caminos del pueblo estaban afuera del templo, afuera del lugar del tabernáculo, de la casa de Dios, y ahora al entrar en la casa de Dios, empieza a recorrer otro camino, que es el camino que recorrió Jesús, y lo va a recorrer siguiendo las pisadas de Jesús, hasta que la promesa de Dios, la provisión de Dios, se complete en él y llegue a ser un pan sin levadura, sin pecado. Entonces, ¿un pan sin pecado es esclavo del pecado? No, ya no. Ahora, un pan con levadura, como Jesús le llevó a su Padre en Pentecostés,
que eran símbolos de sus discípulos, las primicias que les llevó. ¿Qué les llevó? Esclavos del pecado. ¿Para qué? Para que Dios los limpie y los transforme en panes y levadura que reflejen plenamente la imagen de Jesús y estén limpios de pecado. Esa es la promesa del Evangelio del Reino de Dios. Esa es la obra que Dios prometió hacer. Engendrarnos de nuevo de Él y transformarnos a su imagen, a imagen de Jesús, para que su ley esté escrita en nuestra mente y en nuestro corazón y lleguemos a estar sin levadura. Y esos son las primicias de la última generación, van a ser los 144.000. Ahora, el que conoce el Evangelio del Reino de Dios y tiene hambre y sed de esa justicia, de ser justo como Dios es justo, va a ser saciado, porque tiene anhelo de eso, tiene hambre y sed. Pero el que no, Dios no puede hacerlo. Por eso Jesús fue claro, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Pero para poder recibir la promesa del Evangelio tenemos, como dice Pablo en Romanos 10, tenemos que oír, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y para eso tenemos que recuperar el conocimiento de la verdad, tener el Evangelio eterno y empezar a predicarlo de nuevo, para que el que quiera pueda ir a la presencia de Dios y comer el fruto del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente. Y como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 9, 6 al 10, y así dispuestas estas cosas, en la primer parte del tabernáculo, en el lugar santo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que, o sea, fíjense con estas ceremonias, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea, mientras el oficio de los sacerdotes con la sangre del cordero estuviera en pie, no habría un camino a la presencia de Dios. Ahora, cuando muriera el Cordero de Dios, ya esta profecía de todos estos símbolos no estaría más en pie, porque serían reemplazadas. ¿Por qué? Por las cosas reales, porque esto eran figura y sombra de las cosas celestiales, del camino que se abriría. Pero lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia del que practica ese culto. ¿Qué pasaba con el israelita? Seguía estando en la misma condición. Seguía pecando continuamente porque seguía siendo un árbol malo, esclavo del pecado, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ahora, ¿qué pasa cuando vino el Mesías? Y se abrió un nuevo camino, y eso cambió. Justamente cuando se cumplía esta parte, se abriría la puerta y el camino nuevo y vivo, que los pecadores podrían recorrer para morar en la presencia de Dios y ser hechos parte del lugar santuario, el santuario que sería echado por tierra y finalmente sería reedificado en el tiempo del fin. Entonces, en Pentecostés, como dice Apocalipsis 12, fue establecido el reino de Dios y empezó la intercesión de Jesús en el verdadero santuario y se abrió ese camino. Ahora ese camino es para entrar en el lugar santuario de Dios, el nuevo templo, que está construido con piedras vivas, siendo Jesús la piedra del ángulo del templo de Jehová. Y el resto de las piedras vivas seríamos los que entráramos en el lugar santuario de Dios y recibiéramos justamente el Espíritu Santo de la promesa, que es la presencia de Dios y el Cordero en ese templo. Y como dice el autor de Hebreos en Hebreos 10, 19 al 22, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué es el lugar santísimo? Porque la profecía anunciaba que todo el tabernáculo sería santísimo. Porque Dios, al haberse abierto la separación que había, el velo que había entre el lugar santo y el lugar santísimo, ahora Dios estaría presente en el lugar santo, que es un símbolo que simboliza a su pueblo y la obra que Él haría en nosotros. Entonces tendríamos libertad para entrar a la presencia de Dios, del Dios Santo, para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia,
y lavado los cuerpos con agua pura. Entonces, cuando el autor de Hebreos habla de entrar, ¿a dónde dice entrar? En el reposo. En el templo de Dios, en la casa de Dios, ser hechos parte del templo de Dios, del lugar santuario de Dios que fue echado por tierra por el hombre pecado. Como leemos en Hebreos 3 y 4, de este reposo habla el autor de la carta de Hebreos, indicando que algunos de sus hermanos habían entrado en el reposo de la promesa y habían sido hechos parte del reino de Dios y el templo del nuevo pacto, el templo en el que oficiaba Jesús. Mientras había otros judíos que no habían querido entrar, ya ellos los estaba llamando a entrar. Mientras se dice hoy, mientras duraba el tiempo de gracia. Ahora, y esto es lo que dice Hebreos 3. Por tanto, hermanos míos, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. O sea, acá está comparando cuál es la casa de Dios. Porque Moisés fue fiel en la casa de Dios, pero ¿en qué casa? En la simbólica. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno por cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. ¿En cuál? La simbólica, la que era figura y sombra de las cosas celestiales, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo, como hijo sobre su casa, ahora sobre la casa del nuevo pacto, dice, la cual casa somos nosotros. Porque ese es el testimonio de los miembros de la iglesia primitiva. Ellos eran parte del templo de Jehová, el templo de Jehová en el nuevo pacto. Ellos eran la casa sobre la cual oficiaba Cristo. Como Moisés oficiaba en el tabernáculo del desierto, Cristo oficia sobre el templo del nuevo pacto que él edifica con piedras vivas. Y esa casa, dicen ellos, somos nosotros. Y esa tiene que ser el anhelo y la esperanza del pueblo de Dios. Y por supuesto, el que tiene esa esperanza va a ser saciado. Dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en ¿qué? En la esperanza. Porque si alguien conoce cuál es la esperanza, la va a recibir, la promesa. Porque esa es la esperanza de ellos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y eso le está predicando ¿a quién? A sus hermanos hebreos, para que acepten el Evangelio y puedan entrar al reino de Dios. Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces hay muchos que no entraron en el reposo que recibieron los que entraron con Josué. Pero ahora hay un nuevo reposo que es más hermoso, que es la promesa hecha a Israel incluso en la ley, de circuncidar el corazón de sus hijos. Mirad, hermanos, que no haya, dice el autor de Hebreos, en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, como ellos hicieron, para que no pase lo mismo y no puedan entrar al reposo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Por qué? Porque si hoy Dios nos llama, hoy es el día en que tenemos que aceptar ese llamado. Y esa es la importancia. Porque hoy es el día. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Qué cosa? ¿Retengamos qué? Nuestra fe, porque el que oyó y creyó el Evangelio tiene que retener esa fe, esa confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, y predicarlo mientras es tiempo de gracia, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Y qué dice en el capítulo 4? Porque la división la hicieron los hombres. Y sigue diciendo el autor de Hebreos, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo,
No en la tierra prometida, sino en el reino de Dios y ser hechos parte del templo de Dios. Algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Entonces había dos promesas, y eran buenas nuevas, es el Evangelio. El Evangelio para el pueblo que está en Egipto, que fue llevado a Canaán, y el Evangelio para nosotros. El Evangelio eterno, el nuevo pacto, para que podamos entrar en el reino de Dios. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeran. Porque esto es importante. Tiene que ir acompañada de fe en los que oyen. Entonces, el que oye la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, tiene que tener fe. Y si no, no puede recibir la promesa. Y la fe lleva a que tenga el que cree la promesa, anhelo de recibir la promesa. Y va a pedirla. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Entonces acá hay una diferencia muy clara. Lo que está hablando el autor de Hebreos es del reposo en el que ellos habían entrado, no del futuro. Porque el ángel de la Odisea no entiende de qué se trata. Y muchos creen que se trata de algo futuro. Porque entrar ¿dónde? ¿En la iglesia? ¿Entrar en qué? Porque si el ángel de Odisea no conoce la promesa, no puede tener fe en la promesa. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré, mi ira no entrará en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas de la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él. Porque no es el reposo de Josué, sino es el reposo que los esclavos del pecado obtienen al entrar al reino de Dios. Puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron a causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora, el que escuche el Evangelio, el día que lo escucha es el día que Dios lo llama. Porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hay un reposo para el ángel de la Odisea, pero tiene que oírlo y creerlo, como hay un reposo para el pueblo que está en Babilonia. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras como Dios de las suyas. O sea, el que entra al templo de Dios ya no anda más en sus caminos, anda en los caminos de Dios. Y Dios está con él, haciendo sus obras. Y justamente esta es la promesa que Dios le mostró a Joab en su primera visión para los adventistas del séptimo día. Cuando recuperáramos el conocimiento de la verdad y encontráramos la puerta estrecha, entraríamos en su reposo, en su reino, en el lugar de su santuario, y también reposaríamos de nuestras obras, porque ya no andaríamos más en nuestros caminos, haciendo nuestras obras, sino andaríamos en los caminos de Dios, siguiendo las pisadas de Jesús, haciendo las obras que Dios tiene preparadas para nosotros, mientras Él nos transforma a imagen de Jesús. Y bueno, esto ya lo conocemos nosotros, como Dios nos dice en Isaías, así como son mis caminos más altos que vosotros, así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y le mostró a Elena que había un camino altísimo, mucho más alto, donde ella fue elevada. Y dice, ya alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. Y este camino no es humano. El pueblo adventista andaba por este sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Delante de ellos iba Jesús, guiándolos hacia la ciudad, y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Ahora, ¿qué habían hecho estos hermanos? Habían buscado y encontrado la puerta abierta. Habían encontrado al verdadero Jesús y habían recuperado el conocimiento de la verdad, del verdadero evangelio, el evangelio eterno. Y lo estaban predicando y lo estaban viviendo.
Y por eso es muy importante que nosotros entendamos la palabra de Dios. Y el tiempo de Pablo, los verdaderos cristianos conocían la verdad, pero Pablo les hace una advertencia, porque no solamente el autor de Hebreos, sino Pablo, habla de los mismos hechos, lo que pasó con el pueblo de Dios en el camino de Egipto a Canaán, y de las apostasías que tuvieron, y los problemas que tuvieron, y que eso fue dejado como ejemplo para nosotros. Ahora, ¿de qué advierte Pablo a los hermanos de Corinto? De muchas cosas, pero vamos a tratar de entender qué es lo que más le preocupaba. En la primera epístola de Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto, específicamente en 1 Corintios 10, vemos que su preocupación era que sus hermanos no cayeran nuevamente en la idolatría de la que habían sido rescatados. Porque cuando Dios rescató a Israel de Egipto, en el camino cayó varias veces la idolatría. Y entonces toma eso como ejemplo, porque el pueblo de Dios había sido rescatado de la idolatría, y los griegos de Corinto también. Y Pablo justamente estaba preocupado de que no comieran nuevamente de las cosas sacrificadas a los ídolos por los griegos, de los conceptos filosóficos con los que los griegos modelaban a sus ídolos, de los sacrificados a los demonios, como él dice, como ocurriría con los apóstatas de la iglesia primitiva, que usarían los conceptos de la filosofía griega, con la que fueron modelados, por ejemplo, Zeus y Apolo, los dioses del Olimpo, para hacer la obra de Balaam y crear la doctrina de Jezabel. Y esa es la aprobación de Pablo, y es clara. Por ejemplo, leemos en 1 Corintios 10, 19 al 21. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. ¿A quiénes sacrifican los gentiles? ¿A quién sacrifica el Papa? Que ahora, aunque se llame cristiano. ¿A quién sacrifica el falso profeta? ¿A quién sacrifica los lobos vestidos de ovejas? A los demonios, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, no es posible. No podemos comer la Pascua de Dios si adoramos a un ídolo, a los demonios. Y leemos en Apocalipsis 2:14, porque a Jesús es claro: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que se llama a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Y qué pasa si comían cosas sacrificadas a los ídolos? No podían comer la Pascua. Y a cometer fornicación, a adorar a los demonios. Y después apareció la mujer Jezabel, que empezó a enseñar la doctrina que le creó Balaam. Y esa doctrina llevaba a los hombres que la tenían a conocer las profundidades de Satanás. Y vimos su fruto en la historia. Y Pablo estaba preocupado de esto, como les dice en 2 Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, ¿qué pasa si nos predican a otro Jesús y creemos en él? Creemos en un ídolo. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Ahora, si creemos en otro Jesús y recibimos otro espíritu, ¿qué pasa con nosotros? Nos hacemos habitación de demonios. Y si creemos a otro evangelio que el que habéis aceptado, dice, bien lo toleráis. O sea, Pablo estaba preocupado porque eso estaba pasando en la iglesia de Corinto con los griegos. Por eso, como leemos en 1 Corintios 10:14, él los exhorta del siguiente modo: por tanto, amados míos, huid de la idolatría, después de mostrarles lo que pasó con el pueblo de Israel. ¿Qué pasó con ellos? Cuando Aarón hizo el becerro, lo adoraron. ¿Qué pasó en Sittim? Fornicaron con las mujeres adoradoras de Baal y adoraron a Baal y murieron. Por tanto, ¿qué les dice? Y nos dice a nosotros: huid de la idolatría. En sus palabras y en su contexto inmediato, aunque esté contaminado por las palabras de los sabios de Roma, que trataron de reflejar
justamente en sus palabras, la palabra de Pablo a la doctrina de Jezabel, vemos que a Pablo le preocupaba que, por estar acostumbrados al politeísmo griego, sus hermanos se crearan un falso Dios, un falso Jesús, lo adoraran y cayeran en la idolatría. Por eso Pablo explica que, primero, fíjense, hay un solo Dios, Jehová, nuestro Dios y Padre. Primera de Corintios acá, ¿qué pasó? 8, 4 a 7. Acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en este mundo y que no hay más que un Dios. Entonces, ¿qué pasaba para ellos? ¿Qué creían? Que habían 3 personas que eran Dios y dicen, no, no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, porque eso es el paganismo. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Entonces, ¿qué dice Pablo? Para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo. Y acá hay un párrafo que viene del credo de Nicea. Entonces, ¿qué dice Pablo? Hay un solo Dios, y hay un solo Señor, un solo Mesías. Pero no en todos hay este conocimiento. ¿Por qué? Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificados a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Por qué? Porque ahora empieza a creer en otro Jesús y en otro Dios. Y el paganismo se mete en sus mentes y empieza a crearse el Olimpo cristiano, como hicieron al tiempo de la apostasía. Y en 1 Timoteo, Pablo es claro, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre, no Jesucristo Dios. ¿Y quién es Jesucristo hombre? Y eso les empieza a explicar después, porque Pablo se lo explica, para que no caigan en la idolatría. Y que dice Jehová. Fíjense, porque esto es lo que Dios dice, así dice Jehová. Rey de Israel y su Redentor. ¿Quién es Jehová? Es el Rey y el Redentor de Israel. Por eso Jehová es el que se hizo hombre. Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el posterior, y fuera de mí no hay Dios. No hay más que un solo Dios, una sola persona que es Dios. Y quien proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo. Y nos habla en primera persona singular, como desde que establecía el pueblo antiguo, anúnciales lo que viene, lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. ¿Quién dice eso? Jehová. Que habla en primera persona singular. No hay Dios sino yo, una sola persona. No hay fuerte, no hay otro que tenga mi naturaleza. No conozco ninguno. O sea, no hay otra persona con nuestro Dios y Padre que sea Dios. Él no conoce a ningún Dios Hijo ni a un Dios Espíritu Santo. Y eso es claro, a la ley, al testimonio. El que no dijere conforme a esto es porque no le ha amanecido. Y ese es el tema. Entonces, como dice Pablo, si nosotros adoramos a un ídolo, como empezaron a adorar los apóstoles en el tiempo de la iglesia primitiva, ¿qué va a pasar? Que vamos a recibir otro espíritu. Y va a pasar lo mismo que pasa con el Papa con nosotros. Y después le dice que Jesucristo hombre, no es otra persona que es Dios. Jesús es Jehová, es la roca que guió a Israel de Egipto a Canaán. Y eso se lo dice claramente, justamente para que puedan huir de la idolatría. Y no crean que hay muchos dioses. No hay 2 ni 3. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo una nube, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Quién los guiaba? Jehová. ¿Quién es la roca? Es Jehová. ¿Y quién es Cristo? Es Jehová. Y es claro, Pablo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ahora, el que no cree que Jesucristo es Jehová el Señor y adora a un Jesús que no es Jehová, está adorando un ídolo.
como leemos en Deuteronomio 32, del 3 al 6. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca. ¿Y quién dice Pablo que es Jesús? Es la roca. ¿Y quién es la roca? Es Jehová. No es el tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Entonces el que no cree, como Pablo, que hay un solo Dios, y que Jesús es ese Dios que es Jehová, que es la roca hecho hombre, adora un ídolo y cayó en la idolatría. Porque Jehová, nuestro Dios y Padre, el Dios fuerte, el Padre eterno, es el que se hizo hombre para salvarnos. Y como él dice, este es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, ¿cuál Dios? El único Dios verdadero, Jehová. Fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y la profecía era clara. ¿Por qué llamarían Dios con nosotros al Mesías? Porque es Dios con nosotros. ¿Qué Dios? El único Dios verdadero. Y como dice Isaías 9:6, es el Dios fuerte, es el Padre eterno, es Jehová. Él sería el príncipe de paz. Y por eso, como dice Isaías 25:9, todos los que crean el verdadero evangelio y reciban el sello de Dios en la última generación, cuando vean venir en las nubes de los cielos a Jesús, van a decir: he aquí, este es nuestro Dios, este es Jehová. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Porque el pueblo de Dios va a estar esperando a Jehová. Y en cambio, los que adoran a la bestia y su imagen van a estar esperando ¿a quién? Al Jesús del Papa, al Jesús de la bestia y falso profeta, al Jesús de los lobos. Ahora, ¿por qué Pablo le dice esto? ¿Podrían ellos entrar en el reposo de Dios si adoraban y se contaminaban con los ídolos, aunque los llamaran Dios y Jesús? ¿Podríamos nosotros entrar en el reposo de Dios si adoramos ídolos y los llamamos Dios y Jesús? No, de ninguna manera. Por eso, como nos llama a nosotros, Dios los había llamado a deshacerse de todas las cosas que los contaminaban para poder entrar en su reposo, en su reino, en el lugar de su santuario, en el nuevo pacto. Y ese es el llamado, justamente, el autor de Hebreos y de Pablo, como leemos en 2 Corintios 6, 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué es compañerismo? Fíjense, ¿tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión? ¿La luz con las tinieblas? O sea, ¿podemos tener compañerismo y comunión con la gente que está en Babilonia si no sale de Babilonia? ¿Y qué concordia? Cristo con Belial. ¿Y qué concordia Jesús verdadero con el falso? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Por cuál es el templo de Dios? El nuevo pacto. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Porque el templo, el tabernáculo del desierto, era un símbolo del templo del nuevo pacto, y ese templo era el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos. Por eso viene el nombre de iglesia. Son los llamados a salir fuera. Eso significa eclesia. Llamados a salir fuera. ¿Por quién? Por Dios. Salid de en medio de ellos, fuera de Babilonia. Y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, no toquéis nunca más lo inmundo. Y yo recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por eso, Pablo los amonestaba a no contaminarse con estas cosas, para que no cayeran en la misma transgresión de Israel, y perecieran como los rebeldes perecieron en el desierto. El santo, el verdadero Jesús, es el pan que descendió del cielo, el pan que debemos comer en nuestra cena de Pascua, al entrar en la casa de Dios, de nuestro Dios y Padre, para llegar a tener vida eterna, como Jesús mismo lo predicó. Y lo leemos en Juan 6, 57 y 58. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, dice Jesús. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. Este es el verdadero maná que tenemos que comer. ¿Para qué? Para transformarnos en panes y levadura. No como vuestros padres que comieron el maná, el simbólico, y murieron.
Ahora, ese maná los mantuvo sanos y por todo el tiempo que estuvieron en el desierto no se enfermaron y estuvieron bien alimentados. Pero era un símbolo. Y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Esa es la promesa. ¿Y qué dice Pablo en Hebreos? Vamos a leerlo todo. 1 Corintios 10 del 1 al 14. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Todo Israel estuvo bajo una nube. Y todos pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Fíjense que es un símbolo. Porque cuando uno sale de Egipto, tiene que pasar por el mar. ¿Por qué mar? Por el Mar Rojo y estar bajo la nube. Y es un símbolo de bautismo para después entrar al reino de Dios. O sea, todo ese camino es el camino que hay entre el altar y la entrada al templo de Dios. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, ¿no? Pero de los más de ellos no se agradó ¿quién? La roca, Cristo, Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque se volvieron idólatras algunos de ellos. Más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Ese es un problema. Como ellos codiciaron, ni seáis idólatras. Porque esta es la amonestación. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Se levantaron a qué? A una orgía cuando Aarón les hizo el becerro. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. ¿Cuándo? Cuando estaban por entrar a Canaán. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, que los mató. Como Jesús dice, a Balón, el destructor, a los que los griegos llamaban Apolo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para molestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, y especialmente a nosotros. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero esta es la promesa de Dios. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pues fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Y qué significa soportar? Es lo que dice Pablo. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, porque eso es lo peor. Es lo peor que puede pasarnos, adorar a un ídolo. Porque ¿puede un ídolo salvarnos? No. ¿Podemos entrar al reino de Dios si adoramos a un ídolo? No. ¿Podemos lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero, ser vestidos de vestiduras blancas, entrar al reino de Dios, en su reposo, nacer de Dios, vivir en su presencia, andar en sus caminos, ser circuncidados en el corazón, ser transformados a imagen de Jesús, tener la ley de Dios escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, tener oro respirando fuego en nuestro corazón, tener el nombre de Dios y el Cordero escrito en nuestra frente, reflejar plenamente la gloria de Dios, iluminar la tierra con la gloria de Dios y preparar el camino a la segunda venida de Jesús, si adoramos a un ídolo y lo llamamos Dios y Cristo? No, de ninguna manera. Ahora, ese es el problema del ángel de la Odisea y tiene que saberlo. Por eso Dios le mandó al profeta Elías, para que conozca la verdad y tenga anhelo de la promesa, la verdadera promesa de Dios. Y esa es nuestra misión. Eso significa darles el verdadero tiempo a nuestros hermanos, el verdadero alimento, la verdadera comida y la verdadera bebida, no la comida y la bebida de los borrachos. Y esa es nuestra misión. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y, por supuesto, a andar en sus caminos y hacer sus obras. Porque lo que Dios nos pide ahora es que le demos el alimento a tiempo a nuestros hermanos. Que tengan
un hermoso y feliz sábado.